Y seguimos hablando de deberes que teníamos que hacer hoy lunes, y es ponernos al día, recordar algunas de las cuestiones que debéis implementar, pero ya de ya en vuestras empresas, al menos si así lo estipula el convenio, la ley o el número de trabajadores, y es todo lo que tiene que ver con la materia de igualdad en las empresas. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Porque es verdad que son cuestiones que a priori pueden resultar un poquito farragosas, darle la vuelta un poco a la estructura que a lo mejor lleva muchos años funcionando en nuestra empresa, pero que hay que actualizar, y a la gente hay veces que le da un poquito de pereza, pero no juguemos con estas cosas porque podemos tener problemas mayores. Sí, la verdad es que bueno, desde el año 2019, con el Real Decreto y con las posteriores modificaciones, pues se ha establecido, ¿no?, la obligatoriedad de implantar un plan de igualdad, que en muchos casos es lo que dice, simplemente es recoger lo que estábamos haciendo, porque yo es algo que, vamos, que desde luego siempre he propugnado, ¿no?, que yo no conozco ningún empresario, ningún buen empresario, alguien que haga distinción en razón de los números de los trabajadores, ¿no?, si es hombre, si es mujer, incluso si alguien es buen trabajador y si alguien está comprometido con la empresa, yo creo que qué más da el sexo que tenga, o lo que haga, o lo que piense, la religión de la que profese, o cualquier situación personal de ámbito interno que tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este debate está superado ya hace mucho tiempo en España. Es verdad que desde el año 2019 tenemos, sobre todo las empresas de mayor tamaño, una obligación legal de compromiso de documentar todo esto, y lo que muchas veces todavía me estoy encontrando, ¿no?, muchas empresas que cumplen con la obligación, pero que simplemente es un documento y que luego, bueno, pues está ahí, se guarda ahí, que parezca, y cuando no hay actualizaciones, no hay seguimiento, cuando hay cualquier tipo de problema, pues al final vamos al documento, el documento lo recoge, pero la política que se estaba aplicando no corresponde con la normativa de igualdad y por tanto pues aparecen sanciones, ¿no? Con lo cual, para evitar todo esto, lo que hay que hacer no solamente es tener un plan de igualdad, sino cumplirlo y bueno, seguir actualizándolo y cumpliendo con toda la normativa. Porque recordemos, el fin último de este plan de igualdad es salvaguardar un poco los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que efectivamente se haga cumplir esa igualdad entre unos y otros. Y ¿es obligatorio en todos los casos o hay que cumplir determinados criterios? Que hay tres motivos para tener la obligación de tener el cumplimiento del plan de igualdad. Lo primero, yo creo que la más fácil, ¿no?, que las empresas que tenemos más de 50 trabajadores, estas tenemos que cumplirlo sí o sí, y ahí no hay vuelta. ¿Qué pasa también? Bueno, pues que en estas empresas grandes, pues normalmente ya hay una estructura de recursos humanos, claro, hay una representación de los trabajadores, hay unos comités, bueno, yo creo que relativamente sencillo, y son medidas que en muchos casos es simplemente plasmarlo, pues esas medidas en el documento, pero en empresas incluso de menos de 50 trabajadores nos puede estar obligando el convenio colectivo. Entonces, bueno, pues alguien ahora mismo nos está viendo desde su casa y dice, pues yo no lo sé, soy empresario, acude al convenio colectivo y vamos a ver si exige o no el que tengas que tener un convenio colectivo. Podría ser incluso que nos lo exigiese la autoridad laboral en determinadas situaciones, bueno, pues se podría exigir que en determinados sectores tenga que tener un plan de igualdad. Y luego, yo creo que el que está más de actualidad ahora y que nos incurre a casi todas las empresas es que la normativa pública exige que si no lo tenemos en el momento de contratar con la administración, que puede ser cualquier contratito, o sea que no es algo que dices, oye, me han encargado, soy una empresa de eventos y me encargan que haga el catering para la inauguración de un ministerio, ¿no?, o el acto que viene un ministro a León. Bueno, pues eso te puede exigir que tengas hecho el plan de igualdad para contratar con la administración, y si no lo tienes, a la hora de licitar te tienes que comprometer a hacerlo, porque en el momento de prestar el servicio tienes que tener ese plan de igualdad. O sea que hay mucha pequeña empresa, mucha pyme que contrata habitualmente con la administración y que esto es una exigencia que tiene que cumplir. Son los menos, pero todavía en el debate social se escucha alguna persona de estos son ganas de molestar y de darnos trabajo y tener que redactar estos documentos. ¿Tiene realmente beneficios para el ambiente dentro de la empresa, para el discurrir, para los trabajadores? Yo creo que sí. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, cuando hemos publicado las medidas que hacemos, yo creo que genera mejor clima laboral. Yo creo que alguien de una manera más sencilla pues puede acudir a un documento en el que sabe cómo es el plan de formación. Evidentemente sabemos que, pues es lo que decía, ¿no?, que el 99% de las empresas no hay tal discriminación, pero bueno, no está mal ponerlo. Está la parte de responsabilidad social. Yo creo que hay muchas cosas que yo creo que incentivan
todo esto y que al final son documentos que también elevan un poco la categoría de la empresa. O sea, ya no hablo de las empresas grandes, sino de que una empresa pequeña que se preocupa por todas estas cosas, yo creo que al final consigue que vengan mejores trabajadores, que no se vayan los que están, se facilitan al final medidas de conciliación, porque se prevén en estos planes de igualdad pues qué sucede, ¿no? Cómo se gestionan esos periodos pues que nos metamos ahora de vacaciones escolares, de favorecer determinadas situaciones. Bueno, yo creo que son elaborar un plan de igualdad, yo creo que es bueno para la empresa, la verdad, te diría que es algo positivo. Y no solamente es regularizar de alguna manera esa buena práctica de la propia empresa, sino que también hay algunas cuestiones que recoge este plan de igualdad que son incluso para la promoción de los propios trabajadores, para mejorar sus condiciones. Sí, la promoción, pues por ejemplo, hacer algo que se exige, que es hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando vas a hacer un plan de igualdad, yo creo que cuando vas a hacer cualquier documento, hacer un diagnóstico, qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí ver cómo mejorar en materia de promoción, en materia de formación, claro, en materia de selección de personal, en materia de conciliación. Bueno, pues todas estas medidas, una vez que alguien realiza este diagnóstico profesional, en materia de clasificación profesional, pues conocer dónde están ubicados, en qué posiciones son, claro, e incluso, y es algo muy importante también, recoger aquí qué medidas se utilizan para pues favorecer que no haya ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque claro, tenemos algunos sectores en los que sabemos pues que ya de base se incorporan pues muchas personas de un sexo. Estoy pensando por ejemplo en enfermería, en donde sabemos que el 90 y tantos % son mujeres, o en sectores como la ingeniería, donde son muy masculinos y a veces, pues aunque uno documente todo esto, pues no es posible llegar a equiparar. Evidentemente que no haya ninguna discriminación es muy importante, pero a veces a equiparar en determinados puestos o en puestos de responsabilidad que haya el mismo número de hombres y de mujeres, pues no es posible porque hay una gran mayoría de hombres, pero sí que lo que prevé toda esta legislación es que al final no haya retribuciones diferentes, que las posibilidades de ascenso y de profesional sean las mismas y que de verdad, repito, que yo de verdad no conozco ningún empresario que no esté aplicando estas medidas, pero que yo creo que es importante documentarlo, exponerlo y que sea conocido también por todos, por la parte de los trabajadores como por agentes externos. Yo creo que todo esto favorece el clima laboral y favorece la competitividad de las empresas. Yo creo que es que incluso, además, en materia de igualdad, por supuesto, pero al final cuando una persona o un potencial trabajador está buscando trabajo, que las empresas se vean o reflejen que están comprometidas con materias de igualdad, con materias de estar al día y reciclándose en formación, en nuevas tecnologías. Como que te apetece más, ¿no? Trabajar y decir, jolín, esto es una empresa que no se duerme, que está al tanto de todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay que implementar, en todo aquello en lo que hay que trabajar y te da ese chute de energía de decir, pues yo voy a ir con ganas también. Yo creo que sí, la gente que venís más joven, yo creo que es algo que valoráis mucho, las empresas que hacen las cosas diferentes, yo creo que eso ya no es tanto un trabajo, sino un sitio de estar a gusto para trabajar y al final yo creo que todas estas cosas pues favorecen y al final pues eso, mejor ambiente, mejores trabajadores, mejor para empresa. Todos, sí, es que es mejor para todos, cuanto mejor trabaje la empresa, mejor trabajan los trabajadores y cuanto mejor resultado dan los trabajadores, mejor para la empresa y así sucesivamente. Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, y en cualquier caso, sois una empresa que, aunque no tengáis la obligatoriedad de poner en marcha este plan de igualdad, os apetece, bueno, pues tantear un poco porque estáis con previsiones a lo mejor de crecer y de tener que implementarlo de aquí a unos meses, que se informen, que consulten, que resuelvan las dudas, que empiecen a trabajar en ello, porque todo siempre es mejor si es progresivo, que si nos toca de un día para otro de repente ponernos al día, que esto nos dará seguramente algún que otro dolor de cabeza. En cualquier caso, si tienen la duda que tengan, que acudan al despacho, a vuestro equipo, Pablo, y ahí estáis para echar una mano, para ayudar. Así es. Bueno, lo mismo que a Fernando, el próximo lunes fiesta, vacaciones. Nos vemos entonces para el mes de julio. Ahí estaremos. Muchas gracias, Pablo.